Continúo por acá, tercera y última parte. Carlos Rivas me dice que cómo afecta la existencia de verdades absolutas el teorema de Gödel. Vea, yo creo que ese teorema no tiene ni por casualidad la importancia para la filosofía que se le quiere dar. Eh, Creo que se le está dando una importancia desmesurada porque se le hace decir lo que no dice. No tiene importancia para la filosofía, no tiene importancia para la teología, etcétera. Yo jamás me he encontrado con una cuestión en la que estuviera reflexionando y dijera, momento, tengo que tener en cuenta el teorema de Gödel para esto. No. Yo creo que tiene más importancia para la filosofía, sobre todo para la filosofía ética, tema que es uno de los que más me interesan. Tiene mucho más importancia la ley de la inercia de Newton, la primera ley de Newton. Porque en la teoría de las causas finales que aparece en Aristóteles, la idea de que todo tiende a un fin está fuertemente enlazada con su ética. Y obviamente cuando esa física fue abandonada en la modernidad, obviamente eso afecta a la filosofía ética. O sea, Aristóteles decía, por ejemplo, que un meteorito caía a la Tierra porque tenía una tendencia natural propia, una finalidad, aunque no una finalidad consciente voluntaria, pero tenía una causa final que lo llevaba al centro de la Tierra. Entonces por eso caía a la Tierra. La física moderna nos dice que un asteroide andaba por ahí por el espacio haciendo su vida asteroidil y se llevó por delante un planeta en el camino. Esta diferencia en la física obviamente afecta la finalidad cuando entendemos la finalidad como en su sentido ordinario, como voluntad, como una decisión consciente. Nos encontramos con que hay también en el comportamiento humano hay una especie de inercia que lleva a donde lleva, no lleva a un fin necesariamente. Eso, por ejemplo, me parece que tiene mucha más importancia para la ética que no los teoremas o el teorema en singular de Gödel. Para empezar, las verdades indemostrables de Gödel, hasta hace muy poco no se conocía ninguna. Sabemos que hay una demostración matemática de que son infinitas. No solo existen, sino que hay infinitas de ellas. Pero hasta hace poco no se conocía ninguna. Ahora creo que se descubrieron un par. Y personalmente ni siquiera entiendo cómo esto es posible. Para mí es una completa paradoja. Si vos demostrás que una proposición es una de las verdades indemostrables de Gödel, eso no demuestra que es verdad. O sea, yo ni siquiera entiendo cómo es posible esto. Supongo que los matemáticos deben tener una respuesta para esta paradoja, pero es una cuestión estrictamente de las matemáticas. No tiene... lo mismo que pasa también con con la mecánica cuántica. Se le da una importancia para la filosofía porque se le quiere hacer decir algo que no dice. Se le quiere hacer decir algo que no dice. Y en menor medida pasó con la relatividad también. Se le da una importancia para la filosofía, para la teología que no tienen, porque se le quiere hacer decir algo que no dice. En la relatividad y vinculada con las leyes de la termodinámica tienen una importancia real para la filosofía y para la religión, porque llevan a la consecuencia inevitable de que el universo no es eterno, el universo tuvo un origen en el tiempo, y esto sí tiene que ver con un montón de cuestiones filosóficas y más todavía con cuestiones religiosas. Pero repito, la importancia que se le da muchas veces parte de no entender lo que están diciendo realmente y de querer hacerle decir algo que no dice.
Me cuentan que en Canadá habían hecho una gran campaña de propaganda anticatólica con unos supuestos niños indígenas asesinados en colegios católicos. Sí, había escuchado esto. Esto motivó hechos de violencia, vandalismo y violencia contra católicos. Eh, Hizo que el Papa lacayo de Xi Jinping saliera a pedir disculpas por algo que no había ocurrido. Y en Canadá se sancionaron varias leyes, incluyendo un feriado que conmemora un hecho que no ocurrió y que ahora se ha demostrado que era todo mentira. Es Oceania está en guerra con Asia Oriental, Oceania siempre ha estado en guerra con Asia Oriental. La verdad no importa. La, la historia se adapta a las necesidades de propaganda del momento. Esto es propio del pensamiento totalitario. Cada vez en más países hay feriados que conmemoran hechos que no ocurrieron. O incluso tenemos algo todavía más orwelliano, que el hecho que conmemora el feriado, incluso a veces un hecho que no ocurrió, un pseudo hecho, a veces deja de ser mencionado porque se volvió políticamente incorrecto, pero el feriado sigue existiendo. Tenemos la combinación de estos dos disparates en el Día de la Mujer. Ese feriado se estableció conmemorando un hecho que nunca ocurrió. Se sabe hace décadas que eso fue un invento de la propaganda rusa. Y además, como se volvió políticamente incorrecto mencionar el hecho que se está conmemorando, se conmemora el 8 de marzo sin mencionar que se está conmemorando. Creo que eso hasta supera 1984. Creo que eso va más lejos que la distopía de Orwell. La realidad hizo que la distopía se quede corta. En ese caso particular. Repito, cada vez hay, fíjense, tomen la lista de feriados de su país y vean cuáles conmemoran hechos que ocurrieron realmente. Van a ver que cada vez son menos. Y de los que hay tenemos que conmemoran hechos absolutamente irrelevantes, absurdos, o por qué estamos conmemorando esto. Por ejemplo, en Argentina tener un feriado que conmemora una derrota. ¿Por qué estamos festejando esto exactamente? No sé, debería el día de que los franceses nos dieron para que tengamos y que guardemos. Bien. Deberíamos tener alguna tradición como tienen los americanos en el 4 de julio. Nada más que en vez de tirar fuegos artificiales tiraríamos bomba de humo para cubrir la retirada. Ok, o sea, pero por lo menos, eso es un hecho que ocurrió realmente. La batalla de la vuelta de obligado, por lo menos es un hecho que ocurrió realmente. Los franceses nos dieron para que tengamos y para que guardemos, pero ocurrió. ¿Qué sé yo? Me preguntan qué pienso de que se fabriquen robots sexuales con aspecto de niñas, con alguna supuesta maravillosa intención, alguna buena intención. A ver, la verdadera razón por la que se está fabricando eso es porque hay un target, hay un cliente que está interesado en eso y los fabricantes quieren vendérselo. Esto voy a pasarlo por alto. Yo creo, y esto no solo lo pienso de ese tipo de juguetes, yo creo que el cliente que se compra esos juguetes sexuales no está haciendo nada inmoral, no está haciendo nada malo, pero está creando un patrón de comportamientos indeseables. Esto no solo lo pienso de los robots sexuales niñas, sino de otros instrumentos mucho más populares y mucho menos polémicos como Alexa. Están creando esos artefactos, están creando un patrón de comportamiento indeseable, aunque en sí no tengan nada de malo. En sí no me parece que en sí sean inmorales. Pero crean un patrón de comportamiento indeseable. ¿Por qué se cree que en el cine de propaganda el villano siempre es de una nacionalidad, un grupo demográfico, un sexo particular y el héroe es de otro? Porque quieren crearle a la gente un patrón de pensamiento, asociar a estos tipos, los que tienen manchas verdes en la cabeza son malos,
porque en todas las películas son los villanos. Estos tipos, los que usan la bandera lunares amarillos, son los buenos, porque en todas las películas estos son los buenos los buenos de la película. Están creando un patrón de pensamiento que después la gente lo va a seguir aplicando, lo va a decir, no, para, esto es la realidad, esto no es la película. ¿Qué están haciendo estos tipos? ¿Qué están haciendo estos otros? Pero ojalá haga eso, pero lo esperable es que siga por inercia. Estos son los villanos, estos son los buenos de la película, aunque lo que está viendo no es una película, es la realidad. Del mismo modo, tener esta clase de juguetes, sexuales o no, repito, hay otros mucho más comunes que me provocan el mismo rechazo. No es inmoral en sí mismo, pero está creando un patrón de comportamiento altamente indeseable en una persona. Y lo esperable es que diga, cuando se encuentre con la realidad, diga, no, esto no es un juego, esto es la realidad. Eso es deseable, pero es lo esperable que más de uno no haga esa distinción. Así que no me agradan esa clase de juguetes. Aunque repito, no los considero inmorales en sí. No los considero algo malo en sí. Y creo que hay que distinguir esto. Si me van a decir, miren, esto no tiene nada de malo por tal razón, ok, estoy de acuerdo. Pero crea un patrón de comportamiento indeseable. Y eso es malo. Y eso es indeseable. Alguien decía que satirizaba que si un ateo se encuentra con Dios y le dice yo soy Dios, esto es verdad, ok, escuché su proposición, ahora escucho sus argumentos. Sí, esto es lo que yo haría. Es curioso porque esto era una sátira, pero esta que me citan es una sátira. Si a mí se me aparece Dios y me dice la conjetura de Goldbach es correcta, ajá, ok, ¿por qué? No, yo soy Dios. Oscar, mucho gusto. Escucho su demostración. No, ¿qué me importa que sos Dios? Y esto es curioso porque esta persona esto le suena ridículo y sí, el rechazo de los argumentos de autoridad lleva a esto, y es verdad. Voy a ir cortando por acá, nos estamos viendo. Hasta la próxima. These athletes who are agreeing to this, I'm sitting back with my feet up while they're all complaining about the conditions they have to go through. Because apparently, like, communist China is unpleasant. Who would have known? Yeah, who would have guessed? And so all these athletes are like, it's so miserable here. And I'm like, don't go, dude. I'm sorry. People are like, but they've worked so hard their whole lives for the Olympics, and it's like, so what? There was that woman who was a chess grandmaster, refused to go to Iran because she wasn't going to wear a hijab, and I'm like, that's awesome. Yeah, good for her. She was like, screw that, I ain't doing it, and I'm like, yes. Start a YouTube channel, play chess online. But these people, it shows you what they care more about. It shows you what they care more about. These people who are willing to go to China to compete, every single one of them, they care more about a piece of gold on their neck than they do about concentration camps, about potential war and conflict, about what's going on in Hong Kong. I think it's gross. I think these people are disgusting. I think it's a very sad reality, and it's been difficult to see that in many cases people only care about morality insofar as their reputation requires it. And so we're at a place where I imagine most people would spend more time criticizing atrocities of the past, like Nazi Germany or transatlantic slavery, than they would criticizing actual atrocities in the world that people won't pat them on the back so much for addressing. Yeah, there's no sacrifice complaining about the past. Exactly. And so, I mean, again, is there a statistical analysis done on this? No, but based on the conversations I've had, particularly with left-leaning people, I think there is currently a lot more criticism going on about Nazi Germany, which ended in the 1900s, right, late 40s, than there is criticism of communist China, which is actually engaged in genocide right now. Super Chat had something about BLM and China. We'll read it when we get to Super Chats, but I just think it's going to be funny when invariably we get some celebrity or some athlete at the Olympics who like raises the red salute and then yells something for Black Lives Matter in a country that's forced sterilizing minorities.